Bien. Bueno. Vamos a arrancar con tiro oblicuo. La idea de un tiro oblicuo, nosotros lo que estuvimos viendo fue tiro vertical o caída libre, que es básicamente cuando uno tira algo para arriba, ¿sí? O deja caer algo. Ahora, ¿qué pasa si a eso nosotros le damos un ángulo? Por ejemplo, cuando pateamos la pelota de fútbol al arco, o no sé, tiramos un papelito al tacho de basura o lo que sea. Bueno, ahí ya es un poquito más complicado. Un poquito, no mucho más. ¿Sí? Imaginemos que tiramos algo en esta dirección. Lo primero que nos tendría que llamar la atención es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos un MRV, no sé, por ejemplo, los primeros ejercicios que hacíamos, teníamos un auto que se movía siempre en esta dirección, por ejemplo, no importa, iba, volvía, pero siempre estaba en la misma dirección X. Cuando resolvimos tiro vertical o caída libre, siempre lo tirábamos para arriba, entonces, identificando la altura en función del tiempo, sabíamos, digamos, dónde estaba la partícula. Ahora lo que va a pasar, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia acá? Que si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, esto va a ser una cosa así. Si yo quiero identificar a mi partícula que está acá y después en otro momento está acá y qué sé yo, no me alcanza ni con decir solo cuánto se mueve en el eje X o cuánto se mueve en el eje Y. Tengo que decir las dos cosas, ¿sí? Entonces, la dificultad o la diferencia de un tiro oblicuo con lo que veníamos viendo es que este es un movimiento en dos dimensiones. Dos dimensiones, ¿sí? Y ahora vamos a ver que es como que podemos separar esas dos dimensiones en cosas que ya conocemos, pero lo que tiene de diferente y que no tienen que perder de vista es eso, es que es en dos dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? A mí me preguntaban antes la posición y yo le decía, bueno, 2 en X. Y ahora no me alcanza con decirte en 2 en X, porque si yo te digo 2 en X, me tenés que decir a qué altura está también, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora nuestra posición va a tener coordenada X y coordenada Y. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La velocidad, que lo vimos en las clases anteriores, es un vector, ¿no? Y qué sé yo, acá va a apuntar así, acá va a apuntar así, acá va a apuntar así. Ahora mis vectores velocidad, mi vector velocidad ya no está siempre en X o siempre en Y. ¿Sí? Entonces, acá es donde entra lo que vimos de descomposición de vectores. ¿Sí? La idea es que en la parte en Y, primero, voy a elegir este sistema de coordenadas porque sí, porque me resulta más fácil, ¿sí? Recuerden que no es el único, no es la única opción que tenemos, pero en principio en general se suele usar este. Y lo que va a pasar es que en X vamos a tener un MRU, o sea, todo lo que pasa en X lo vamos a describir como un MRU. Si estoy escribiendo muy chico o algo, avísenme, ¿sí? O está más lejos y como que todavía no le capto la distancia. ¿Y en Y qué es lo que está pasando? Y bueno, o sea, en X no tengo ninguna aceleración. Vamos a suponer que no hay ningún tipo de rozamiento, ningún tipo de fuerza en X, ¿sí? Entonces se va a mover con aceleración constante y cero. Y en Y, lo que sí o sea, podemos hacer aproximaciones, es decir, que no hay rozamiento con el aire, no hay nada raro. Lo que no podemos evitar seguro es la acción de la gravedad. ¿Sí? Si yo tiro algo para arriba, va a caer. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que va a pasar en Y es que vamos a tener un MRV donde la aceleración va a ser la de la gravedad. Vamos a poner todo con módulo. Listo. ¿Sí? Entonces, yo estoy diciendo esto. Lo primero que tengo que saber, a ver, ¿qué era lo primero que planteábamos en MRV, en tiro oblicuo, en todo? Planteábamos que queríamos conocer la posición en función del tiempo. Entonces lo que va a pasar, o sea, lo que cambia en este problema es que ahora tengo que conocer la posición en X y la posición en Y. Bueno, pero yo la posición en X acabo de decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la formulita que voy a usar es la de movimiento rectilíneo uniforme con el único detalle de que esto es la velocidad inicial, pero en X.
¿no? Porque ahora fíjate, mi vector velocidad va a tener, para que lo voy a dibujar en rojo, va a tener una componente en X, que a esto lo voy a llamar V0X, y tiene una componente en Y, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no está, o sea, si mi velocidad estuviera toda en X, bueno, listo, perdón, es lo que ya conocíamos, si mi velocidad estuviera toda en Y, también es lo que ya conocíamos, como un MRV. Entonces, esta es la ecuación de MRU, pero la única diferencia es que ahora tengo que poner la componente X de la velocidad en esta formulita. Ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Pero quiero que noten eso, que es MRU con la única diferencia de esto. Y en Y acabo de decir que vamos a tener una MRV, ¿sí? Entonces va a ser la misma formulita de MRV con la salvedad de que ahora la velocidad inicial no es la velocidad inicial, sino que es la velocidad inicial en la dirección de Y, más, y acá es lo mismo, es una MRV con aceleración igual a G, ¿sí? Y ahora necesito las dos, ¿no? Porque yo después lo que voy a decir es, bueno, la posición para un tiempo t va a ser, no sé, la posición que obtengo al reemplazar ese valor de t en esta x, en la dirección de x, más lo que sea que obtenga en la dirección de y al reemplazar por este t en la dirección de y. ¿Sí? Entonces, primera cosa que tienen que tener en mente es esto. Mismo la velocidad, si me preguntan la velocidad para un tiempo t, y bueno, pensemos acá cómo van a ser las velocidades. La velocidad va a tener una componente en x, que va a depender del tiempo en la dirección de x, más una componente y que va a depender del tiempo en principio, al menos en principio van a depender de t. Ahora, dijimos que en x tenemos un MRU. ¿Y cómo es la velocidad en un MRU? Constante. Constante, vale siempre lo mismo. Entonces, en principio, esta no depende de t. Entonces, mi velocidad va a ser, la velocidad en x va a ser la misma que la inicial, la voy a llamar v0x, y es un número que vamos a aprender ahora a calcular, pero es siempre el mismo, en la dirección de x, y en y, sí, ¿no? La velocidad en y, como es un MRV, sí va a cambiar. ¿Sí? Todos sabemos que cuando sube, en general sube cada vez más lento y luego cae cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces esto sí va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, en principio la voy a dejar como está ahí, BI de t en la dirección de y. ¿Sí? Cosa importante, esto, ¿sí? Ahora, si me preguntan la velocidad, hay dos formas de decirla. Una, decir la componente x y la componente y. Otra, decir, bueno, el vector velocidad a tiempo t tiene módulo tanto, que estoy dando el largo del vector, y un ángulo de tanto. ¿Sí? Pero en general, si les piden, estas son las componentes y son las que ustedes van a poder calcular más fácil. ¿Está bien? Bien. Entonces, si quiero pensar en la velocidad, escribamos las ecuaciones. O sea, ¿cómo sería Bx? Lo que acabamos de decir, la velocidad en x va a ser siempre la misma y va a valer lo mismo que la velocidad inicial. Y la velocidad en y bueno, dijimos que en y teníamos un MRV, entonces las formulitas que tenemos que usar son las de MRV. ¿Y cómo era? Era la velocidad inicial, ahora ¿qué va a ser? La velocidad inicial en y, ¿sí? Más la aceleración, que en este caso es g, por t menos t0, ¿sí? Entonces, acá tenemos la posición en X y en Y, y acá tenemos las velocidades en X y en Y. ¿Está bien? La idea de tiro oblicuo es que si yo tuviera una camarita, digamos, que solo me va rastreando, por ejemplo, la altura, bueno, si yo miro la altura, no me importa cuánto se mueve para los costados, voy a tener exactamente un MRV de los que veníamos haciendo antes, un tiro vertical. Y si yo miro solamente en X y no me importa si esto sube o si baja, voy a tener un MRU de los que ya vimos. Es como una combinación de esos dos movimientos. ¿Está bien? Les dejo un segundito para copiar y ahora vamos a ver un par de cositas más teóricas y ya después pasamos a los ejercicios.
Bien, seguimos. Si alguno lo terminó de copiar, que me avise, porfis. Si no, borro en principio. Profe, una consulta. Sí. En la parte derecha, arriba de las dos ecuaciones, ¿eso es una B o una R? Una R de posición. Ahora no llamo más a la posición X de T porque X parece que fuera de una sola dimensión. En general la posición la llamamos R, ¿sí? Y tiene su componente en X y su componente en Y. Perfecto. Bien. Entonces, cosas que me pueden pedir acá. Si me piden el gráfico de X en función de T, ¿cómo va a ser ese gráfico? Va a ser el gráfico de un MRU. Si me piden posición en función del tiempo, ¿qué va a ser ese gráfico? Bueno, el de MRV, ¿está bien? Esperen que entró alguien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me piden Y en función de X? Este en función de este. Bueno, acá el problemita que, a ver, si me piden X en función de T, es exactamente, tengo que completar esta ecuación y graficarla. Si me piden Y en función de T, ¿qué sería eso? Y en el eje X, T en el eje horizontal, se usaría esta. Ahora, si me piden Y en función de X, en principio no lo tengo, ¿no? Porque esto depende de T, esto depende de T, y yo quiero que esto dependa de X, ¿sí? A esa ecuación, ahora lo voy a escribir, les estoy dando un poquito más de tiempo para copiar, básicamente es la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Si yo tengo Y en función de X, entonces, si les piden la ecuación de la trayectoria, y no sé si lo voy a deducir, sí, lo voy a deducir, si no, entonces, la ecuación de la trayectoria es la ecuación de Y en función de X, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Y bueno, tenemos que pensar. Yo básicamente lo que quiero sacarme de encima acá, ¿sí? Paren, porque antes de ir a la ecuación de la trayectoria, les quiero contar cómo calculan las velocidades iniciales en X y las velocidades iniciales en Y, si no, no se va a entender. Vamos primero con eso. Entonces, voy a hacer un zoom de lo que está pasando acá, ¿sí? Me voy a dibujar el eje X y el eje Y. Yo tengo mi velocidad inicial así, ¿sí? Y ese es el módulo de la velocidad inicial, y en general me van a dar este ángulo. O sea, si yo quiero definir bien este vector, me tienen que dar el módulo, o sea, qué tan largo es este vector, y me tienen que dar el ángulo de separación. Lo voy a llamar θ, ¿sí? Ahora, yo lo que necesito no es tener a la velocidad de esta forma, porque yo lo que necesito es saber las componentes de la velocidad, es decir, esto equivale a ser este caminito en X, que lo voy a llamar V0 en X, porque es la velocidad inicial en la dirección X, más este caminito, que es la velocidad inicial en Y. Estas son las cosas que yo necesito acá. ¿Por qué? Porque es como que tengo separado lo que pasa en X de lo que pasa en Y. Estoy diciendo, en vez de ir de acá para acá, puedo ir primero de acá para acá, y ese es todo un camino en X que puedo hacer, y después tengo que ir de acá para acá, que este es todo un camino en Y que puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esto está en Y? Porque está en la misma dirección de Y. Y esto está en X porque está en la misma dirección de X, básicamente. ¿Está bien? Bien. Entonces la pregunta es cómo obtengo B0X y B0Y a partir de B0 y el ángulo. Bueno. Y esto acá se tienen que acordar lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Porque fíjense, ¿qué característica tiene esto? Que esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo usar SOHCAHTOA? ¿Sí? ¿Se acuerdan? SOHCAHTOA. ¿Qué me decía esto? ¿Qué significaba? Bueno, que si yo calculo el seno de este ángulo, esto es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Bien, ahora, ¿cuál es el opuesto del ángulo θ? ¿Se acuerdan? Teníamos la hipotenusa, siempre era fija, no importa qué ángulo usara, la hipotenusa es siempre el lado, está enfrente del ángulo recto, o sea, de este. O sea que la hipotenusa es justamente este B0 que yo conozco. Vamos a escribirlo ahí.
La hipotenusa es B0, que es el módulo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el opuesto? El lado opuesto al ángulo este es el ángulo que está, es el lado, perdón, que está enfrente y que no toca el ángulo, o sea que es B0i. Dividido la hipotenusa, que ya dijimos que es B0. Entonces, B0i vale B0, el módulo, por el seno de tita. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me dan el ángulo y me dan el módulo, yo tengo B0i, que es lo que va a pasar en general en los problemas. Puede pasar que les den B0x y B0i directamente y ahí, bueno, listo, ya está, más fácil. ¿Sí? Pero si no, lo calculan así. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno de este ángulo tita, ¿a qué es igual? Al adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa, lo dijimos recién, es siempre la misma, va a ser B0. Y el adyacente, ¿cuál era? Era el lado que tocaba ese ángulo, pero que no era la hipotenusa, o sea que es B0x. Entonces, de la misma forma, despejo esto y obtengo que B0x es B0 por coseno de tita. ¿Sí? Bien. Y esta fórmula, está bien, me sirve para los valores de la velocidad inicial, pero me sirve en general para cualquier vector. ¿Está bien? Si yo por algún motivo, que lo vamos a ver justamente en la clase que viene, ya vamos a empezar con esto. Vamos a tener una fuerza, que al fin y al cabo es un vector, y vamos a necesitar saber las componentes de esa fuerza, o sea, la fuerza en X más la fuerza en Y. ¿Está bien? O sea que digamos, esta forma de descomponer, esto se llama descomponer al vector B0 en componentes. Podemos descomponer cualquier vector. Vamos a ver cuando veamos el tema que sigue por qué necesitaríamos hacer esto. Pero en principio nos sirve para acá. ¿Está bien? Y si me dan el vector velocidad en cualquier otro lugar es lo mismo, ¿no? Porque tengo ese vector velocidad, mi eje X y mi eje Y siguen así, y también lo puedo descomponer. Lo puedo descomponer en cualquier lado. Yo lo hice con la velocidad inicial porque es lo que necesito para la formulita de tiro oblicuo. Pero en principio vale para cualquier vector y en particular para el vector velocidad en cualquier posición. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió hasta acá? O sea, fíjense que es la misma formulita de MRU que vendríamos viendo, pero en B0x, si quieren, le reemplazan que es B0 por coseno de tita. Obviamente ahora vamos a hacer ejercicios, no desesperen, pero es eso lo único que cambia. ¿Está bien? Lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué me está diciendo estas velocidades? Seno y coseno de tita en un ángulo entre 0 y 90 es un valor que está entre 0 y 1. Entonces me está diciendo, bueno, es lo mismo que venías haciendo antes, en X tenés una MRU, en Y tenés una MRV, ahora lo que cambia es que la velocidad de esta que yo te doy como dato, el B0, y bueno, un poquito va en X y un poquito va en Y. Se reparte. Si es más grande el ángulo así, si está mucho más inclinado, vas a tener más velocidad en Y y menos velocidad en X inicialmente. ¿Sí? Si esto es casi, no sé, lo tirás así a penitas levantado, y bueno, va a tener más velocidad en X y más velocidad en Y, pero en principio tenés velocidad en las dos direcciones. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ahora sí pasamos a la ecuación de la trayectoria, que es el único gráfico raro, entre comillas, que pueden pedirles en esto. Les doy un segundito para copiar porque voy a necesitar borrar ahí al costado.
Bien. Entonces voy a necesitar esto y nada más. Para la ecuación de la trayectoria necesitamos eso. Entonces, como les decía antes, la ecuación de la trayectoria me la pueden llegar a pedir, es el gráfico de y en función de x, que es básicamente lo que uno ve, ¿no? Como que me saco al tiempo de encima y es lo que uno ve desde afuera. Entonces, si yo quiero esto, chao, la ecuación de la trayectoria, me están pidiendo y en función de x, o sea, y en el eje y, x en el eje horizontal, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Yo tengo x en función de t y tengo y en función de t. Entonces, como que tengo el tiempo metido en el medio y me molesta. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2, así lo hacemos ordenado. Entonces, de la ecuación 1, despejo delta t, o sea, t menos t0. ¿Sí? Esta es una deducción que es medio un embole, pero está bueno para que vean de dónde sale la fórmula al menos. Bien, entonces de 1 voy a despejar t menos t0. Entonces me queda, paso el x0 restando, me va a quedar x menos x0 igual a b0x por t menos t0, y como yo quiero despejar t menos t0, este b0x que está multiplicando me molesta, lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar. ¿Sí? ¿Por qué despejo t menos t0? Porque es lo que me molesta. En realidad me molesta t, no me molesta t0. Pero como aparece en todos lados t menos t0, es más fácil despejar esto. Y ahora, esto lo meto en la ecuación 2. ¿Sí? Básicamente lo que voy a hacer es en todos los lugares que aparece t menos t0, lo voy a reemplazar por x menos x0 sobre b0. X. Entonces, me copio la ecuación de y más b0i por, y en vez de poner t menos t0, pongo esto que es lo mismo. Que me queda x menos x0 sobre b0x más g sobre 2, y en vez de poner t menos t0, pongo x menos x0 al cuadrado sobre b0x al cuadrado. ¿Sí? Bien. Esa en principio es la ecuación de la trayectoria, porque fíjense que me quedó, miren, lo que yo no conozco es y, x y x. Todos los demás son numeritos, ¿no? Tengo un 2, tengo una g, el b0x lo conozco, b0x lo conozco, y0 lo conozco, b0y lo conozco. Entonces, me queda básicamente lo que yo estaba buscando, que es y en función de x. Lo único que voy a hacer ahora es, voy a usar que b0x es b0 por el coseno de tita, que eso se los había copiado antes, y que b0i es b0 por el seno de tita. Y eso lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que i es igual a i0 más, y en vez de poner b0i, pongo b0 seno de tita por x menos x0, y donde dice b0x pongo b0 coseno de tita. Lo que pasa acá es que los b0 se me simplifican, y seno de tita sobre coseno de tita es la tangente. Ahora lo escribo en el renglón que sigue, pero terminemos de copiar la ecuación. G sobre 2 por x menos x0 al cuadrado, y en vez de poner b0x al cuadrado, voy a poner b0 cuadrado, y en x será coseno cuadrado de tita. ¿Sí? Bien. Entonces, no quiero que se duerman con esto, pero se los quería deducir para que vean más o menos qué es la cuentita que uno tiene que hacer, que a veces, al menos en los cuatrimestres presenciales, dependiendo de quién sea el docente, les piden que deduzcan esto, no quieren que se los acuerde de memoria. No es tan larga la cuenta, pero capaz que al principio cuesta. G sobre 2 por x menos x0 al cuadrado, dividido b0 cuadrado
coseno cuadrado de tita, ¿sí? Y esa sería la ecuación de la trayectoria. Es muy probable que, bueno, justo en el ejercicio que vamos a hacer hoy se las piden y eso está bueno para que veamos qué forma tiene. Y esto tal vez no es trivial de ver, pero es una parábola. ¿Por qué? Fíjense, ahora tenemos como tal cual en matemática. A ver, esperen, lo voy a escribir acá arriba. Una vez en la vida está bueno que lo veamos. Y en esta materia que es inicial, capaz no es tan obvio. Entonces hagámoslo. Esa es la ecuación de la trayectoria. De hecho, la ecuación de la trayectoria ya estaba acá. Yo lo único que hice fue reemplazarle el B0 y B0X para que quede más linda. Lo que voy a hacer ahora es esta ecuación. Voy a tratar de ver qué forma tiene. Y para ver qué forma tiene, lo que voy a hacer es hacer todas las distributivas que pueda, básicamente. Entonces, y es igual a I0 más. Y acá me va a quedar tangente de tita por X menos tangente de tita por X0, ¿sí? Tangente de tita por X0, más, y me va a quedar G sobre 2 B0 cuadrado coseno cuadrado de tita, y todo esto va a estar multiplicado por X menos X0, ¿sí? Por X menos X0 cuadrado, que es X cuadrado más X0 cuadrado menos 2X0 por X, ¿sí? Y ahora lo único que voy a hacer, lo voy a hacer rápido, pero básicamente voy a hacer esta distributiva y voy a ordenar los términos de este lado. Entonces me va a quedar G sobre 2 B0 cuadrado coseno cuadrado de tita por X cuadrado. Ahora voy a juntar todas las cosas que tienen X, que son esta y esta, y me va a quedar tangente de tita menos G por X0 sobre 2 B0 cuadrado coseno cuadrado de tita. Ya estoy haciendo esto por esto, el 2 se me va, y me queda G por X0 sobre 0 cuadrado coseno de tita. Todo esto va a estar multiplicado por X. Y todos los números que me quedan sueltos los voy a poner así, acá al final. Me va a quedar el I0 suelto. Esto fíjense que es un número, porque es tangente de tita, que dependiendo del problema es un número, por X0 que es un número, más tangente de tita por X0, más G por X0 cuadrado sobre 2B0 cuadrado coseno cuadrado de tita. A ver si se viene la distributiva, G, X0 cuadrado, 2B0 cuadrado. Bien, perfecto. Los dejo copiar un cacho porque ahora quiero que veamos esto. Les doy un ratito para copiar. Ah, para que están hablando y recién lo veo. ¿No se ve? Hola, Juliana, perdón, recién te veo. Vengo de la comisión del profe Diego, dale, perfecto. Ustedes ya vieron tiro oblicuo, pero bueno, nosotros estamos arrancando hoy. Sí, vimos, pero a mí me está costando bastante entenderlo. Okay. El profe me tuvo que explicar ya varias veces, por ejemplo, cómo es el tema de la trigonometría para sacar el número de la velocidad y eso. De la velocidad inicial, ok. Bueno, mira, nosotros estamos arrancando hoy, así que justamente lo más difícil, digamos, es eso en este caso. Estas son muchas cuentas, tranqui, no van a tener que hacer tantas cuentas. Es simplemente para que vean de dónde sale la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Y para que veamos más fácil qué forma tiene, ¿sí? Así que en un toque voy a borrar de acá para abajo. Profe, le hago una consulta. ¿Dónde sube sus clases? Las clases, ahí te lo paso. Así. Están en un canal de YouTube. Acá. YouTube. La Sí. está arriba.
La de I igual a I0, ¿esos son, al lado de I0 es un más o es un T? Es un más. Es I0 más tangente de tita por X menos tangente de tita por X0. ¿Eso era? Sí, profe, gracias. Nada. Ahí te paso. ¿Dónde está? Acá. Videos. Sí, es virtual es Zoom, pero por si no lo encontrás, ahí lo tenés. Y si no se asustan, son muchas cuentas. Y yo sé que les cuesta, digamos, al principio hacer tantas cuentas con letritas y entender cuál es una incógnita, cuál conozco, cuál no, cuál es un número, cuál es incógnita, pero bueno. No va a ser tantas cuentas, no se desesperen, es solo la deducción. Piensen que como no tienen clases teóricas, hay algunas cosas que yo trato de dar acá que tal vez en la práctica no las daría, pero si ven esta cuenta en la teórica y no la deducen, no van a entender nada probablemente, no saben de dónde sale. Entonces eso, quería hacer eso nomás. Bien. Bueno, voy a borrar acá. Lo único que quiero que veamos, ya terminamos con esto, tranqui, ya terminamos, es que analicemos qué cosas conocemos de esta ecuación y qué no. Y por qué la ordené así, ahora va a ser más obvio por qué la ordené así, pero simplemente voy a hacer cuentitas, sacar factor común y ordenar la ecuación más linda. Todas las cosas matemáticas que ustedes odian juntas, básicamente. Bueno, a ver, fíjense que este número yo lo conozco. En un problema en general, recuerden, yo les doy B0, les doy el ángulo, entonces B0 lo tienen, θ lo tienen y G lo tienen. Entonces esto es un número que lo puedo llamar A. ¿Sí? Ahora, este número, esto que multiplica la X, también lo conozco, lo voy a llamar B, porque de vuelta tengo θ, tengo G, tengo el X0, recuerden que es la posición inicial, que siempre uno la conoce, tengo el B0 que lo conozco y el θ que lo conozco. Entonces esto es todo un número multiplicado por X. Y todo esto también es un número. Y lo voy a llamar C. ¿Por qué? Porque I0 es la altura inicial que la conozco, θ, X0, G, X0, B0, θ son todos números. Entonces, ¿qué me quedó? Que I es igual a por X cuadrado más B por X más C. ¿Y esto qué es? Una cuadrática. O sea, Una cuadrática, exactamente. Con el A que es un quilombo, el B también y el C también, pero no deja de ser una cuadrática. Es una función que sabemos representar. ¿Está bien? Entonces lo que quería que vieran era eso. Y fíjense que, de vuelta, el signo de esta cuadrática, igual que lo que pasaba en tiro vertical, me lo da G, ¿no? Porque recuerden que acá yo no le puse los signos todavía a G. No le puse el signo G, a X0 ni nada. Recuerden que partimos de las fórmulas originales, en las cuales recuerden que siempre le tienen que poner, de acuerdo al sistema de referencia que ustedes elijan, el valor de G, si es positivo, si es negativo. O sea, vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, pero depende del sistema de referencia que tomen, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, fíjense que el número que está multiplicando a X cuadrado, que es lo que me dice si es una cuadrática feliz o triste, es el G, lo que me da el signo. Si es negativo, entonces va a ser una cuadrática triste, porque fíjense, B0 cuadrado es positivo, coseno cuadrado es positivo, 2 es positivo, entonces el signo me lo sigue dando G igual que el tiro vertical. Tiro vertical sí, está bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, esta es la ecuación de la trayectoria súper choclo. Obviamente que cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios va a ser un poco más corto, porque por ejemplo, mirá, si X0 vale 0, o sea, si la posición inicial es 0, esto te da 0 y esto te da 0, por ejemplo. Entonces ya todo esto te queda solo y 0. Este término se te va si X0 es 0, y bueno, y te queda mucho más fácil. Está bien, parece un choclazo, pero porque yo les di la forma súper desarrollada. ¿Sí? Y recuerden, eso sí, si van a usar esta fórmula, recuerden que faltan los signos. El X0 puede ser positivo o negativo, G puede ser positivo o negativo, eso lo tienen que evaluar de acuerdo a, ¿cómo se llama? Su sistema de referencia.
¿sí? Siempre en física tengan mucho cuidado. Yo hago muchas trampas con eso en los parcialitos porque es una noción importante. La velocidad nunca es positiva, nunca es negativa. Depende del sistema de referencia que ustedes tomen. ¿Sí? Lo que sí pasa es lo que discutíamos la vez pasada. Bueno, si yo tengo velocidad para allá y aceleración en sentido contrario, lo que puedo asegurar es que va a ir para allá, pero cada vez más lento porque la aceleración va en contra. Pero no puedo decir la velocidad es positiva o la velocidad es negativa, porque eso depende del sistema de referencia que uno tome. ¿Está bien? Hay un video en YouTube de la clase, no sé si la anterior o la anterior, que discutimos eso, hicimos un cuadrito y vimos los signos, éramos poquitos justo ese día, por eso les digo, está bueno, si lo pueden chequear, si les queda duda con eso, chequéenlo, porque hicimos un cuadrito de velocidad y cambiando el sistema de referencia y aceleración, que les puede llegar a aclarar un poco. Bien, dicho esto, pasemos a los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio, bueno, si quedó alguna duda, si no pasamos a el ejercicio 33. Van a ver que después de toda esta cháchara les va a parecer mucho más fácil el ejercicio de lo que acabamos de ver. Bueno, voy a empezar a borrar de acá porque capaz no terminaron de copiar. Después voy a ver si tenemos tiempo. Pasa que estamos medio atrasados con los temas. Quería ver alguna simulación numérica o algo. Algún programita como les mostré en las primeras clases para que se entienda un poco mejor. Con la compu que uno puede jugar con los parámetros es un poco más divertido, digamos. Bien. Bueno, voy a borrar porque tenemos poco tiempo. Cualquier cosa, si no llegaron a copiar, queda en el video. Bien. Entonces, el ejercicio 33. Nos dice, se dispara un rifle desde lo alto de una colina. El proyectil parte con una velocidad de 50 metros por segundo en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Primera cosa que vamos a hacer en física, materia de iniciales. Hacemos un dibujito, aunque sea trucho como el mío, y me voy a dibujar. Este tiene una velocidad inicial. Lo que me está dando ahí, fíjense, me está dando una velocidad y me está diciendo un número nada más. Siempre que les den una velocidad, que ustedes tienen que saber que es un vector, si me está dando un número, me está hablando de la rapidez, o sea, del módulo de la velocidad. Entonces me dice que esto era, creo que 50 metros por segundo. Ahora chequeamos. Y me dice, el ángulo con la horizontal es esta, es 37. O sea que me está dando este ángulo. ¿Sí? Bien, esto es una colina, imagínense. Bien. Entonces nos dice, hallar la posición del proyectil a los 2 segundos, 5... Bueno, no vamos a hacer todas las cuentas, ¿sí? Ponele que hagamos a los 2 y a los 5 segundos. Después de haber partido respectivamente. Representar dicha posición en un diagrama XY. Fíjense, ¿qué me está diciendo? Que tengo que hacer el diagrama XY, con lo cual tengo que hacer la formulita de la... Uy, justo da la luz. Tienen que apagar un cachito de luz y se ve un poco mejor. Ahí está. Entonces tendríamos en principio que usar la ecuación de la trayectoria. Entonces, lo que yo voy a hacer, el sistema de referencia que voy a elegir, como a ver, el proyectil puede hacer esto, ¿no? Tiki, y puede caer al piso. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a elegir el sistema de referencia así, el X acá y el Y para arriba. ¿Sí? Para no hacerme lío con valores positivos y negativos de Y nada más, pero si ustedes querían elegir X acá e Y para arriba, estaba bien. Tengan en cuenta que en ese caso iban a tener algunos valores negativos de Y cuando pase por debajo de la altura inicial. Pero se puede. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo que veníamos haciendo en MRV y MRV, me voy a escribir primero las ecuaciones horarias, las voy a completar. Bien. Yo voy a borrar. Entonces, sabemos que en X vamos a tener un MRV, con la diferencia de que ahora la velocidad inicial es velocidad en X, tenemos que distinguir porque tenemos un vector velocidad en 2 dimensiones, y el Y es igual al I0 más la velocidad inicial por T menos T0, más G dividido 2 por T menos T0, cuadrado. Bien, entonces,
Lo que es más difícil, digamos, de ver es cómo completo esto. ¿Sí? Entonces, hagamos de vuelta el zoom porque es el primer ejercicio. Tenemos eje X y eje Y así. Tenemos esta velocidad que viene así, tiene un módulo de 50 metros por segundo y este ángulo es 37 grados. ¿Sí? Yo de esto lo que necesito extraer es velocidad en X, que es esto, velocidad inicial en X, que es esto, y velocidad inicial en Y, que es esto. Sí, esos son los valores que tengo que reemplazar ahí. Como esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos que recordar que el seno del ángulo es igual al opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa y que el coseno de ese mismo ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el seno, en este caso el ángulo que voy a usar obviamente es el que conozco, que es el de 37 grados. El seno de 37 grados es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto de 37? ¿Qué tenía que mirar para ver el opuesto de ese ángulo? Tengo que mirar el lado que está enfrente y que no toca el ángulo. O sea, este lo está tocando el ángulo y este lo está tocando. Entonces el opuesto es B0I. Es justamente algo de lo que quiero calcular y no lo conozco todavía. ¿Y la hipotenusa cuál era? Y bueno, ¿cómo identifico la hipotenusa? Tengo el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, el lado que está enfrente, siempre es la hipotenusa. Y la hipotenusa sí la conozco, 50 metros por segundo. Entonces, ese 50 está dividiendo, pasa multiplicando, y me va a quedar que la B0I es seno de 37 por 50 metros sobre segundos. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Se entendió? Esto lo vamos a hacer 25.000 veces, así que si no lo entienden, díganme y lo vemos. Ahora vamos a ver cuánto nos da eso, ¿no? Seno de 37 ¿por cuánto? Por 50. Y eso me da 30,09, le voy a poner 30,1. Entonces, B0I me dio 30,1 metros por segundo. ¿Sí? Hagan la cuenta por las dudas porque yo lo estoy haciendo con la calculadora. Chequen que les haya dado lo mismo. Es seno de 37 por 50. Bien. Y hacemos lo mismo para calcular B0X. Yo digo, coseno de 37 es igual al adyacente de ese ángulo que conozco, que es este de 37, que ¿cuál va a ser? B0X. ¿Cómo sabíamos cuál era el adyacente de ese ángulo? Es el lado que lo está tocando al ángulo y que no es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es fija, siempre el lado que está enfrente del ángulo recto. Y el adyacente es B0X, que es justamente el que no conozco. Y la hipotenusa, deseamos, es la fija, es 50 metros por segundo. Entonces, B0X me da 50 metros por segundo por coseno de 37. Y esto me da coseno de 37 coseno por 50 me da 39,9. Le vamos a poner 40. Bueno, no, pongámosle 39,9, así tienen el mismo número de cifras significativas. Metros por segundo. Si a alguien le dio distinto, avíseme porque lo estoy haciendo con la calculadora de la compu. No encuentro mi calculadora. Vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a suponer que da eso. Les dejo un segundo para copiar porque ahora simplemente lo que yo necesito son las ecuaciones horarias. No perdamos de vista eso. ¿Para qué me calculé B0X y B0Y? Porque lo necesito reemplazar acá. Y esa es la dificultad, digamos, mayor que tiene este ejercicio, que ahora B0X y B0Y los tengo que calcular antes, pero ahora
nos vamos a tirar, digamos, a hacer lo que seguíamos haciendo, lo que veníamos haciendo, que es completar las ecuaciones orales. ¿Sí? Les dejo un segundito para que copien y seguimos. Bien. Entonces, dicho esto, me voy a anotar que ahora B0X valía 30,1 y B0Y valía 39,9. Lo anoto ahí solamente para poder borrar acá. Y ahora sí vamos a completarnos las ecuaciones horarias. Entonces, empecemos con la de X. ¿Cuál es el X0? ¿Cuál es la posición inicial? Obviamente llamo como inicial cuando empieza el movimiento, mi relojito lo prendo acá, cuando sale la pelota, cuando tira la pelota, entonces ¿qué tengo que ver? El X0 es la posición inicial en X, ¿sí? Según mi sistema de referencia, cuando mi cronómetro marca 0. Entonces, Profe, sí. ¿los valores de B inicial de X no están al revés? Ah, puede ser que los haya copiado al revés, sí. No sé, díganme ustedes porque yo ya borré. Yo tengo claro, B inicial de Y es 30,1. Listo, puede ser, sí, porque yo copié medio rápido. Ahí, pongámosle así. Bueno, ustedes los tienen bien copiados, ¿sí? Bien. Entonces, gracias por avisarme. Vamos a poner el cronómetro acá. ¿Cuál es la posición inicial en X? ¿Qué es lo que tengo que ver? Recuerden, cuando miro en X, me paro así y miro mi regla horizontal. Entonces, posición inicial está acá. ¿Cuánto marca mi regla en el tiempo inicial? 0, profe. 0, exactamente. Bien, ¿cómo es la velocidad inicial en X? Y ahora, ojo, porque recuerden que en esta formulita y con la trigonometría, uno siempre saca valores positivos, ¿no? Porque ustedes recuerdan que están calculando el B0, B0X y B0Y como lados de un triángulo. Esto nunca les va a dar negativo. Es el lado de un triángulo. Entonces ustedes se tienen que acordar de ponerle el signo a mano. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, en este caso, B0X va así, ¿no? Apunta en el mismo sentido que mi X que mi X, entonces va a ser positiva la velocidad inicial en X. En principio puede no serlo. Tienen que mirarlo ustedes, ¿ok? Depende del sistema de referencia que hayan elegido. Y B0X dijimos que valía 39,9. ¿Sí? Por T menos mi tiempo inicial dijimos que era 0, ¿sí? Porque prendo mi cronómetro cuando sale. Entonces, en X me quedó bastante fácil, me quedó que X es 39,9. Vamos a hacer así, voy a llamarlo a este, lo llamo 40 y este lo llamo 30 para que sea más fácil. Redondeo, uso dos cifras significativas y chau. O sea, lo que hice es decir, esto es como 40 y esto me quedo como que es 30, ¿sí? Bien. 40 metros sobre segundos por T. Le vamos a poner acá directamente 40, porque si no, no van a entender cómo salió el 40 desde ahí. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo en Y. ¿Cuál es la altura inicial? O sea, fíjense que siempre que hablo de Y en general hablo de altura, porque lo que estoy viendo es eso, ¿no? Tengo que ahora mirar mi regla vertical y decir a qué altura arranca cuando yo prendí el cronómetro.
Ajá. A ver, ¿qué El dice? enunciado daba la altura en la que estaba No la da. No, no la Claro, da. tenemos que averiguar la altura entonces. Tendríamos que averiguar la altura o ayer en qué instante es el misma... mira, justo en este problema no es necesario. Porque no te... Bueno, es medio raro porque justo no te pregunta nada. O sea, podías elegir el sistema de referencia no como lo elegí yo, sino acá arriba, como habíamos dicho al principio, porque en principio por lo que te preguntan no lo necesitas, ¿sí? Pero como yo no lo sé, lo que sí me tengo que dar cuenta es que está a una altura, la voy a llamar H0 que me quede como incógnita. ¿Sí? Nunca se traben, si les parece que falta un dato, bueno, le ponen un nombre y siguen adelante, ¿sí? Demuestren que igual saben cómo armarse la ecuación y qué sé yo. ¿Está bien? Van a ver que, obviamente, capaz hubiera resultado más fácil si yo hubiera elegido el sistema de referencia acá, por lo que me pregunta el problema, pero no significa que este esté mal. Así que vamos a hacerlo así y vamos a ver que no importa si yo elegí este sistema que no es tal vez el más conveniente para el problema, igual deberíamos poder resolverlo. ¿Está bien? Entonces le voy a poner, ¿cuál es la altura inicial? Bueno, H0. No sé, la altura de la colina que no la conozco. ¿Sí? Bien. Y ahora, sigamos. ¿Cuál es B0i? Bueno, dijimos que es 30 el módulo, 30 metros por segundo, y es positivo también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver yo para ver el signo de la velocidad? Si apunta en el mismo sentido que mi vector, que mi regla, que mi sistema de referencia, bueno, en el sentido contrario. Como mi I-versor va hacia arriba y el B0i también va hacia arriba, va a ser positivo. ¿Está bien? Pero en principio recuerden que siempre que hagan trigonometría ustedes les van a dar valores positivos porque lo están calculando como distancias, como cuánto miden los lados del triángulo. Eso nunca les va a dar negativo. Ustedes tienen que ponerle el signo a mano, ¿sí? Ojo con eso. Bien, por T menos 0, ¿sí? Ahora, G, ¿es positiva o negativa con este sistema de referencia? G, recuerden, la aceleración de la gravedad siempre tira hacia abajo, siempre caemos hacia abajo. Entonces, ¿cómo es G? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Porque G apunta hacia abajo y mi eje Y apunta hacia arriba. Como tiene el sentido contrario, es negativa. G valía 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo tengo que dividir por 2, así que me va a quedar 5. Por T menos 0 al cuadrado. Entonces me queda I es igual a H0. Ahí está. Bien, tenemos las ecuaciones horarias. Ahora es un poco más fácil de ver, ¿sí? Que esta es una cosa que depende de T, esta es otra cosa que depende de T, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntaba el primer ejercicio, o sea, si quieren pueden mandarse a hacerle una a las ecuaciones de la velocidad, que son las otras que tienen. Esta, ¿cómo va a ser la velocidad en X? Si yo les pregunto, ¿cuánto vale la velocidad en X para T igual a 2 segundos? ¿Qué me tienen que responder así al toque? ¿Qué tenemos en X? ¿Qué tipo de movimiento tenemos en X? No entiendo la pregunta. O sea, sobre X va la posición. A ver. A Si mí me dice puede... 2 segundos, puede ser 80 metros por segundo o yo estoy equivocado. ¿Por qué? Vos, acordate. A ver, ¿qué dijimos? Tiro oblicuo es, en eje X tenemos un MRU y en eje Y tenemos un MRV. Es como que los podemos pensar separados o los podemos unir según lo que necesitemos. Entonces, si en eje X hace un MRU y a mí me preguntan la velocidad en X, cuando T vale 3 segundos, 2 segundos o lo que sea, ¿qué tengo que responder? Vale lo mismo, ¿no? Porque en X, ¿qué hace? Hace un MRU. Y en MRU, ¿qué era lo que pasaba? Que la velocidad La era velocidad es constante. constante. ¿Sí? O sea, la velocidad en X, en la dirección de X, ustedes imagínense que no ven si sube o si baja, solamente miran lo que pasa en el eje horizontal, va a tener siempre la misma velocidad. Siempre va a valer 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se quisieran armar las ecuaciones de velocidades, en X les va a dar que vale siempre 40, y en Y hacen el mismo proceso mental, se olvidan de que esto se está moviendo en X y se va a mover como si fuera un tiro vertical. Si solo miran lo que pasa en Y, miran si sube o si baja.
Bueno, entonces le va a dar la lineal que conocemos de MRV. Lo vamos a hacer más adelante cuando nos lo pregunte, por ahora no nos lo preguntó, así que por ahora lo dejamos ahí, pero recuerden eso, ¿sí? O sea, lo pueden pensar como cosas separadas, porque justamente lo importante de este problema es que lo podemos describir fácil, es un movimiento 2D que lo podemos describir fácil, con muchas aproximaciones, por esto, porque son como dos movimientos separados. ¿Está bien? Bien. Entonces nos preguntan la posición, vamos a escribirlo, posición cuando t es igual a 2 segundos. ¿Sí? O sea que me está preguntando el vector posición cuando t vale 2 segundos. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Y bueno, tengo que decir el x cuando t vale 2 segundos. Voy a poner, recuerden que pongo segundos, pero es s, no es cel. T igual a 2 segundos en la dirección de x, más lo que sea que valga y cuando t vale 2 segundos en la dirección de y. ¿Sí? Esa es la diferencia con lo que veníamos viendo antes. Ahora tengo que decir cuánto se corrió en mi regla en x y cuánto subió o bajó en mi regla en y. Necesito las dos cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, en x reemplazo t por 2 y ¿qué me va a dar? 80. Entonces me queda que r cuando t vale 2 segundos es 80 metros en x y tengo que ver cuánto vale en y. En y, bueno, me va a quedar, a ver, si alguien me hace esa cuenta o chequeen, aunque sea que la esté haciendo bien, es... La altura, profe, ¿cómo la tendría? O sea, no la No, te va a tomamos. quedar y cero, te va a quedar y cero. Lo que cambiaba, te va a quedar y cero más algo. Lo que cambiaba si vos elegías el sistema de referencia acá, era que ibas a saber la altura respecto de la colina. O sea, si vos estabas midiendo de la colina, ibas a saber que subía o bajaba tanto desde ese punto. Pero igualmente no sabías cuánto medía la colina. ¿Está bien? Ah, O sea, si elegías ese es como que no te aparecía el H0 y parecía que tenías la posición perfecta, pero en realidad estaban como encubiertos porque no sabes desde qué altura estás midiendo. entonces se pone como 0. ¿Cómo? Se pondría como 0. Claro, si vos pusieras el sistema de referencia con tu origen acá, este H0 hubiera sido 0 y quedaba como encubierto que no sabías la altura de la colina, pero no la sabés. Sí, acá se pone más, queda como más obvio, no cambia nada. No es que esté mal elegir este sistema de referencia, eso es lo importante. ¿Está bien? Bien, esto les da, lo voy a hacer con el celu más fácil. Queda 2, queda menos 20. Menos 20. 2 por 3, 6. Es 60 menos 20, 40. Entonces va a quedar H0 menos 40. Todo esto en I. Lo que decía Carolina, si este H0 yo no lo conocía, me iba a quedar 40, nada más. ¿40 positivo o negativo? 2 por 3, no, positivo, es 5 por 4, 20, es positivo. ¿Qué me iba a decir? Desde esta altura subió 40, pero ahora como yo estoy viendo desde el piso, es la altura de que sea la colina más 40 metros. ¿Está bien? Bien, esa es la posición a los 2 segundos. ¿Se entiende? No voy a hacer para 8, para 5, lo que sea, porque lo único que tendría que hacer es hacer de vuelta la cuentita y decir, bueno, para 3 segundos multiplico por 3, hago lo mismo acá y me queda así. ¿Está bien? Es simplemente reemplazar. Lo importante que entiendan es, cuando van a dar una posición ahora, tienen que dar el X y el Y. Eso siempre, tienen que decir cuánto se movió en X y cuánto se movió en Y, porque es un movimiento en 2 dimensiones. Tienen que poner las unidades, no se olviden de las unidades, porque no es lo mismo 80 metros que 80 kilómetros, y tienen que poner en qué dirección están midiendo cada cosa. ¿Sí? Eso es lo más importante de ese ejercicio.
Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué son los piquitos arriba de X e Y? Mm. Son los versores. Versor. X versor, X con el piquito es X versor, se lee. Y lo que significa es que vos vas a llamar, cuando vos haces esto, estás diciendo que vas a llamar a esta dirección X. Estrictamente hablando, es un vector que tiene módulo 1, ¿sí? Eso es un versor. Nosotros en física lo usamos para decir, bueno, el 0 de mi regla está acá, voy a medir los valores positivos hacia allá y voy a llamar esa dirección X. Le ponemos un piquito para denotar que eso es una dirección. ¿Está bien? Es eso nada más. Es la diferencia, que no es una posición. Si yo le pongo X nada más, capaz que parece que es una posición. No, no es la posición. Es Claro, como que nosotros estoy ponemos indicando. solo X en las clases. Por eso no sabía. Puede ser, esto es más matemático si se quiere. No, si te lo toman con X, seguía poniéndolo con X, no va a estar mal. Pasa que como yo X lo llamo la posición medida en esta dirección. ¿Está bien? Pero si Diego lo toma así, está bien. Bien. Bueno, nos pide que representemos la posición en un diagrama XY. No lo vamos a hacer porque yo no calculé a todos los valores, pero lo que pueden hacer es, les piden representar dicha posición en un diagrama XY, o sea, no les están diciendo graficame toda la posición para todos los tiempos, me está pidiendo marcame en un diagrama XY en qué, a ver, ¿puedo borrar? Para que así escribo y se entienda un poco más. Y lo que tendría que borrar es esto, que ya lo usamos, las velocidades también, que ya las usamos, y me voy a copiar las ecuaciones estas, acá arriba, así borro. Profe, Sí, a mí me quedó la duda, la de la altura cero. ¿Por qué queda representada ahí? Creo que lo explicó, pero justo ¿cómo? no le presté ¿Cómo la atención. altura cero? Ah, no, no. Acá, Lo que decía Carolina es que le molestaba que quede este H0 acá, porque no conocemos la altura. Yo lo que claro, decía es que eso queda obvio, si se quiere, o sea, queda explícito que no conocemos esta altura, que yo estoy midiendo todo el piso, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, la posición en I va a ser la altura de esta colina, sea la que sea, más 40 metros. O sea, yo solo sé que desde acá subió 40 metros después de que pasaron 2 segundos, pero sigo sin conocer esta altura H. ¿Qué pasaba? Imagínate que vos que elegías este sistema de referencia. Que tal vez para este ejercicio hubiera sido más fácil, pero no pasa nada. O sea, seguís sin conocer un dato, eso es lo importante. Que se queda más encubierto, pero seguís sin conocerlo. Lo que te hubiera pasado acá es que el I0 hubiera sido 0, porque sea cual sea la altura de la colina, estás partiendo desde 0. ¿Está bien? Entonces este H0 hubiera sido 0. ¿Sí? La altura inicial hubiera sido 0 medido con este sistema de referencia. Pero igualmente no sabés a qué altura parte. Entonces claro, queda claro. encubierto de cierta forma que vos no sabés esa altura, no es tan obvio que no la sabés, pero no pasa nada, ¿sí? Profe, Sí, suponga que en el parcial nos den justo un ejercicio así. ¿Podríamos nosotros poner, bueno, los versores se llamaría, justo en la punta de la colina donde está el hombrecito y aclarar que no sabemos la altura? sí, es más, ni siquiera necesitan aclarar la altura, es algo que ustedes tienen que entender un poco más, es más conceptual. Yo, ¿por qué me elegí este sistema de referencia y no hice esto? Primero, para que sea obvio que esa altura no la conocen, ¿sí? Que una de las cosas que les podría haber preguntado es decirme esta altura, por ejemplo, ¿sí? Elegí esto porque en principio, por lo que les explicaba al principio, esto puede llegar al piso en algún momento, y esa sería la altura 0. Con este sistema de referencia. Ahora, si a vos te hubieran preguntado, por más que vos eligieras este sistema de referencia, si a vos te hubieran preguntado la altura de la colina, hubieras tenido que hacer lo mismo que yo, pero te hubiera costado un poquito más describirlo. En física es así, es como que uno elige un sistema de referencia,
Yo elegí este porque es como el más general, ¿sí? Hubiera sido más fácil, si me preguntaba la altura, por ejemplo, hubiera sido mucho más fácil usar el que dibujé yo. Siempre en física ganás por un lado y perdés por el otro. Si vos hubieras elegido este, capaz que este problema te hubiera resultado más fácil, pero si te preguntaban justamente la altura de la colina, te iba a dar una posición en I negativa, y ahí es como que empiezan a... Porque claro, ¿no? Todos los valores de I, todas las posiciones en I de esta altura para abajo son negativas. Entonces es como decir, pero pará, como está una altura no puede ser negativa. No, porque siempre te da posición, no te da altura. Vos tenés que darte cuenta de cambiarlo del signo. Como hubiera complicado la vida si ponía. Claro, es como que depende, pero de cualquier forma sale, eso es lo importante, que ustedes entiendan que el sistema de referencia lo eligen ustedes. Mientras ustedes describan bien las cosas, pongan bien los signos y qué sé yo, no va a estar mal. Capaz cuesta un poquito más una cosa, pues facilita otra, pero siempre en general el nivel de dificultad es más o menos el mismo. ¿Sí? Acá no se evidencia tanto porque lo que les pregunta es como más fácil, pero sí, es lo mismo. Bien. Copié eso allá arriba, bueno, me borro acá. Ya está. Bueno, el gráfico, por ejemplo, esto me quedaba 80 en X y 40 más H0 en Y. Entonces, si ustedes hubieran querido hacer el gráfico X, Y en función de X, les hubiera quedado, bueno, que a tiempo igual a 0 estaban a la altura H0, sea cual sea la que valiera, H0. Entonces, estaban en este puntito acá. Después de que pasaron 2 segundos, la posición era 80 en X y H0 más 40 en Y. H0 más 40 en Y. Entonces, 80 en X y H0 más 40 en Y. ¿Sí? ¿Y qué iba a pasar? Les iba a dar, si ustedes calculaban para t igual a 4, para t igual a 8, les iba a ir quedando una cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué les va a quedar una cuadrática? Porque vimos que la ecuación de la trayectoria, en la cual justamente lo que grafican es y en función de x, era una cuadrática. Fue todo el choclo de cuenta que hice antes. ¿Está bien? Practiquen graficar esto. Lo que sí es importante es que vean que acá no aparece el tiempo. Ustedes, es como que saben que este puntito que tengo y acá y x acá, esto, bueno, era para t igual a 2 segundos, que es el que calculamos. Pero es como una variable que no está en el gráfico. No es que deje X esté. ¿Está bien? Bien. Lo vamos a dejar porque justo en este ejercicio estaba como medio raro y no quiero calcular todos los valores porque no tenemos mucho tiempo, pero traten de pensarlo y de hacerlo, ¿sí? Reemplacen varios valores si quieren. Después nos pregunta, fíjense, nos está preguntando en el B, nos pregunta a qué tiempo se encuentra al mismo nivel que de partida. ¿Qué posición ocupa y cuál es su velocidad en ese instante? Entonces, primero, hallemos en qué instante se encuentra a la misma altura que partida. Entonces, ¿cuál es la misma altura que de partida? Y bueno, si ustedes hubieran elegido este sistema de referencia, la altura de partida era 0, entonces se tenían que fijar cuándo volvía a ser 0 esa altura. Yo la llamé H0. Entonces, quiero ver cuándo vuelve a pasar por H0. Se entiende que esto lo que va a hacer es va a subir, va a bajar, en algún momento va a estar a la misma altura y después va a seguir bajando. Entonces, lo que yo quiero saber es cuándo mi I vale H0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente eso. Reemplazo I por H0. ¿Por qué I y no X? Porque me está preguntando altura. Y la altura me la dice I. Entonces me queda que H0 tiene que ser H0 ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Este H0 pasa restando
Se me cancela, básicamente. Si esto hubiera sido un 0 y acá te reemplazaba 0, me pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces me queda que 0 es igual a 30 menos 5. Perdón, acá me faltó el cuadrado. Bien, esto es una cuadrática igualada a 0. Pueden resolverla usando la formulita que ya saben o usando el cerebro, que cotiza en bolsa usar el cerebro hoy en día. Bien, entonces saco factor común t, ¿y qué me va a quedar? 30 metros por segundo menos 5 metros segundo al cuadrado por t. Ahora, si tengo una multiplicación de dos cosas y quiero que valga 0, ¿qué tenía que pasar? O sea, siempre recuerden, cuando tienen esta cuadrática está todo bien, lo pueden hacer con la fórmula de la resolvente, pero es mucha cuenta y pueden meter la pata en el medio. Mejor si pensamos y nos damos cuenta de que podemos sacar factor común y lo hacemos así. No está mal hacerlo de la otra forma. Pero justo en este caso, que no tengo término independiente, es más fácil hacerlo así. Entonces, si yo tengo una multiplicación igualada a 0, lo que tiene que pasar es que esto valga 0, que ya sabíamos que nos tenía que dar esta solución, porque ya sabíamos que a la altura h0 está t igual a 0, o sea, ya sabíamos esto, o que todo esto valga 0. Entonces, ¿qué me queda? Que 30 metros por segundo menos 5 tiene que valer 0 y acá despejo. Me va a dar 6, pero despejémoslo. Me queda 30. O sea, paso esto para el otro lado. Y ahora el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y esto me da, fíjense las unidades, el metro se me va con metros, el segundo se me va con un cuadrado de coso de abajo y me queda un tiempo en segundos, lo cual está bien, y me queda 6 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la altura va a valer h0, o bien cuando t valga 0, que ya lo sabíamos, que inicialmente estaba en 0, o cuando t valga 6 segundos. ¿Se entendió eso? La cuenta que hice. Si no les gustó sacar factor común porque los confunde el paso matemático, lo que tendrían que haber entendido es hasta acá, y después le meten, si quieren, la cuadrática a su calculadora y resuelven esto. Les debería dar 0 y 6. Pero esta forma es mucho más linda, porque además no solo es un paso matemático, sino se nota que ustedes saben al hacer esto que una solución es 0. Uno esto lo va a hacer justamente cuando sabe que una de las raíces de esta cuadrática es 0. ¿Sí? Es aprovechar un poco de la información física para facilitar las cuentas. Bien. Profe, ¿puede correr un poco para la derecha la cámara, por favor? A ver, ¿así? Sí, ahí está. Bien, estoy pasando asistencia. Un segundito. Bien. 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 Entonces primero nos preguntaba a qué altura, cuánto tardaba en llegar a la misma altura, nos preguntaba la posición, tenemos el tiempo, por ahora tenemos solo el tiempo, y nos pregunta la posición y la velocidad en ese instante. Bien, entonces, algo importante que sabemos
es que cuando t... a ver, espera. Vamos a buscar primero la posición antes de hacer eso. Esto lo voy a dejar copiado ahí, ahora vamos a ver por qué. Entonces, ya sabemos eso. Y ahora busquemos la posición para ese tiempo. Entonces, siempre que me pregunten posición, me acuerdo que es un problema 2D, entonces que tengo que dar el X y el Y, o sea, tengo que reemplazar acá. Entonces, si yo quiero X cuando t vale 6 segundos, tengo que hacer 40. Y esto... 240. Corréjanme que yo para los números con las cuentas soy malísima. Y esto me va a dar H0 más 180, 6 por 5, 30, menos... Ah, no, es 6 por 6, 36 por 5. ...180 menos 180... Y esto está perfecto. No, mal ahí la profe de física se tendría que haber dado cuenta antes. ¿Por qué? Porque justamente cuando t vale 6, esto tiene que valer h0, ¿no? Es justamente lo que dijimos. Cuando t vale 6, vuelve a pasar por la misma altura inicial. O sea, era obvio que esto me iba a dar lo mismo que esto, porque se tenía que cancelar. ¿Ok? Entonces, la posición cuando t vale 6 segundos es 240 metros en x más h0, valga lo que valga, en y. Que me sale de la cuenta igual, ¿no? Lo único que hice fue, en esta ecuación, la posición en y, reemplacé el tiempo por 6. Acá es como que está bueno hacer esta cuenta porque uno verifica que calculó bien el T0, que calculó bien el tiempo. ¿Sí? Justamente me da que para t igual a 6, solo me sale que la altura es h0. ¿Sí? Entonces, esta es la posición. Entonces, en este gráfico, lo que tiene de interesante es que lo puedo graficar acá y me da bastante información. ¿Por qué? Porque yo sé que vale H0, cuando, esto va a valer 240, imagínense que, bueno, no, va a estar mucho más para acá, pero no importa. Esto es X, imagínense que el 240 está acá. Entonces yo sé que pasa por este puntito que está acá, o sea que I va a valer H0 y X va a valer 240. Esto en particular vale para T igual a 6 segundos, ¿sí? Pero algo importante que me está diciendo esto, recuerden que esto es una cuadrática. Entonces recuerden siempre que en general es algo que es una información que uno en general usa con las raíces, pero si yo tengo dos puntos simétricos de mi cuadrática, o sea, si yo tengo dos puntos que están a la misma altura, puedo calcular la raíz. La raíz, justamente aprovechemos esa simetría, entonces yo ya sé que la raíz va a estar en el punto medio, o sea, yo ya sé que esto, que cuando x valga 120, va a tener la altura máxima, ¿no? Va a ser el vértice de mi cuadrática. ¿Por qué? Por simetría. Entonces, que si tengo dos puntos simétricos, o sea, dos puntos que están a la misma altura, yo sé que el vértice tiene que estar sí o sí en el medio. ¿Sí? Entonces, yo sé que la altura máxima se va a alcanzar cuando x valga 120. Todavía no sé cuánto vale esta altura, ¿no? No sé cuánto vale este valor. Pero es importante saber eso. Y además, si recuerdan lo que vimos en tiro oblicuo, este punto va a ser cuando t valga 3 segundos. Por simetría. ¿Sí? Esta es toda la información que estoy sacando de manera física con un poco de matemática cuando dije esto. Pero nos debería dar, si nos lo pide calcular, recuérdenlo porque yo ahora lo voy a borrar, que nos debería dar que la altura máxima se alcanza cuando x vale 120 y cuando t vale 3 segundos. Y bueno, podríamos calcular esa altura si reemplazamos, por ejemplo, t por 3 acá. Pero todavía no lo vamos a hacer porque todavía no me lo preguntó. Pero sí está bueno que vayan viendo esas cosas. ¿Se entendió hasta acá? Son cosas extras que yo les voy tirando. Fíjense que es todo bastante numérico. O sea, si no necesitan tampoco darse cuenta de todas estas cosas, pero está bueno que lo vayan viendo. Son cosas que ayudan.
¿Alguna duda hasta acá? Ah, y nos preguntaba la velocidad en este instante. Y esto también me lo pueden responder bastante fácil. Si se acuerdan lo que vimos en tiro vertical. A ver, la velocidad, cuando t valga 6 segundos, va a tener una velocidad en x, cuando t valga 6 segundos, en x versor, más una velocidad en y, cuando t valga 6 segundos, en la dirección de y, ¿no? Ahora, la velocidad en x, ¿cuánto tiene que valer? Sin pensar. Por lo que dijimos antes. ¿Qué tipo de movimiento tengo en x? Si me están hablando no estoy escuchando, ¿eh? Espera. ¿Qué discutimos al principio de la clase? ¿Qué pasaba en x? Que era un ¿Era MRU. constante? Exactamente, las dos cosas que dijeron están bien. Es un MRU y por ende la velocidad es constante. Entonces, si yo conozco la velocidad inicial, que es 40, ya tengo cuánto vale en x, siempre pensen en x, y la velocidad en x va a valer 40. ¿Sí? Y para la velocidad en y, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, me imagino que esto es un tiro vertical. Entonces voy a usar la formulita que veníamos usando para tiro vertical, que es la de MRV. Pero además, si se acuerdan, lo que dedujimos la vez pasada, tiro vertical, que cuando está a la misma altura, la velocidad es la misma en módulo. Con lo cual, como justo en este punto está a la misma altura que la de salida, la velocidad del módulo debería ser 30 y negativa, ¿no? Porque acá estaba apuntando hacia arriba, pero ahora está bajando, entonces debería ser menos 30. Hagamos la cuenta. ¿Qué cuenta tendríamos que hacer para sacar la velocidad en y? Y bueno, la de MRV. En un MRV teníamos que la velocidad en y para cualquier tiempo t era la velocidad inicial en y, ahora, que era 30, más la aceleración es la de la gravedad, que dijimos que era negativa y vale 10 metros por segundo cuadrado por t. ¿No? Esta es la formulita de la velocidad, que recuerden que era una recta, si hacíamos velocidad en y en función del tiempo me va a dar una recta, dependiente igual a la aceleración. Entonces, ¿qué pasa si le reemplazo t por 6? Me queda 30 menos 60, que es menos 30, que es lo que decíamos recién. Esto me da menos 30 metros por segundo. ¿Y por qué yo ya sabía que me iba a dar menos 30? Porque está a la misma altura que de salida. Si está a la misma altura, la velocidad va a ser la misma, con la diferencia de que acá viene subiendo y acá viene bajando. Entonces esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Entonces, si lo pensaban, lo sacaban sin hacer la cuenta. Pero por más que yo sé que ustedes están aprendiendo el tema y tienen inseguridad, entonces capaz uno no se anima a decir directamente esto, pero está bueno pensarlo antes y decir, bueno, si me dio menos 30 y yo ya pensaba que era menos 30, genial, estoy re segura, 100% segura de que está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, la velocidad es 40. La velocidad cuando t vale, vamos a ponerlo explícitamente, ¿no? Cuando t vale 6 segundos, es 40 metros por segundo en x versor, menos 30 metros por segundo en y versor. Acerco un poco para que se vea lo que dice ahí abajo. ¿Se entendió hasta ahí? Y si yo hubiera tenido la velocidad cada t igual a 2 y me preguntaban la velocidad a t igual a 4, es lo mismo. Podía ser exactamente lo mismo porque era un punto simétrico. Entonces, si yo tengo la velocidad acá y tengo la velocidad un segundo a la izquierda del máximo y un segundo después a la derecha del máximo, iba a ser lo mismo. En x iba a ser siempre la misma y en y simplemente les cambiaba el signo por la simetría.
Siempre esta lógica la van a poder usar siempre que sea un problema que estén comparando puntos simétricos, si no, no. Bien. Les doy un segundito para... Profe, Sí, diga. disculpe, cuando puso la velocidad de I en función del tiempo, que sería 6, puso Sí. 30 menos 10 metros sobre segundo. Por T. Ah, claro, porque esa sería la A de velocidad nomás. Exactamente. O sea, acordate que es la velocidad en I para es la formulita de MRV que era B0, en este caso en I, aclaramos, menos, bueno, más la aceleración por T. Por T menos T0, si vamos a escribir la fórmula entera. Ah, listo. Entonces, A era negativo, valía 10, el T0 vale 0, entonces, pero acordate que te queda multiplicando por T. O sea, en Y sí te depende del tiempo. Donde no depende del tiempo es en X, porque es constante. Siempre queda lo mismo. Ajá. Ah, listo. Bien. Lo que quiero que hagamos ahora es... Bueno, vamos a ver lo de la altura máxima y después no vamos a hacer el punto T. Vamos a hacer el alcance. Lo que quiero calcular es la altura máxima a la que va a llegar el proyectil y cuál es el alcance del proyectil, que son dos cosas que la suelen preguntar. Ahí. Bien. Entonces, puedo borrar, ¿no? Si no me dicen. Bueno, borro por encima, me queda, iba a hacer 2 ejercicios y vamos a empezar a hacer uno solo. Vamos a tener que seguir el lunes con esto. Por eso, por favor, chicos, avancen, porque si no, nos vamos a atrasar. Traten de hacer alguno de estos ejercicios. Si no, vamos a llegar súper ajustados y tenemos que seguir repasando esto mucho más. O sea, probablemente, no sé, el lunes hagamos un ejercicio más de esto y después ya pasemos con el tema nuevo, que es dinámica. Bien, entonces, altura máxima. Me están preguntando la altura máxima. Si me preguntan altura, ya se tienen que imaginar que viene por el lado de Y. No me está preguntando en X cuánto, no me preguntan nada sobre X. Me están preguntando sobre Y. ¿Y qué pedíamos cuando nos preguntaban la altura máxima en un tiro vertical, que es lo que ocurre en la dirección Y? ¿Qué pedíamos? ¿Te acuerdas? Que la velocidad sea 0. Exactamente, que la velocidad sea 0. Ahora, como tenemos velocidad en X y velocidad en Y, aclaramos que lo que pedimos es que la velocidad en Y sea 0. Ya sabemos que en X no puede valer 0 porque dijimos que era constante y valía 40. Entonces, cuando me piden la altura máxima, hacemos lo mismo que en tiro vertical, pedíamos que la velocidad en Y valiera 0, que la velocidad valiera 0, pero aclaramos que es la velocidad en Y, porque la unidad se puede anular. Entonces, para calcular la altura máxima, me vuelvo a escribir la formulita de la velocidad, en Y en este caso. ¿Sí? Y pido que valga 0 esto, que es la velocidad, y me fijo para qué tiempo ocurre eso. Que ya dijimos para cuánto tendría que haber sido, ¿no? Dijimos que era para t igual a 3 segundos, por lo que dijimos antes. Recuerden que ya lo habíamos predicho. 30. Entonces me queda el 30, o si quieren pasan esto para el otro lado sumando, o esto para allá. Vamos a hacerlo por una vez en la vida así no se confunden los signos, que es un error común. Esto no va al cuadrado. Entonces, ojo, porque acá lo que me hacen es, como esto tiene signo negativo, me lo pasan sumando, pero no, esto es menos 10 multiplicado por t. Entonces pasa dividiendo, porque la operación inversa de la multiplicación es la división, y pasa con el mismo signo.
Entonces me queda que menos 30 metros sobre segundos dividido menos 10 metros sobre segundos al cuadrado es igual a t. Y esto les queda que t tiene que valer 3 segundos, que es lo que habíamos dicho antes. Y lo habíamos calculado por simetría. Bien. Despéjenlo como quieran, lo importante, la física llega hasta acá. Esto es lo que tienen que saber, que en la altura máxima la velocidad ni vale el 0. Después, obviamente que si hacen lío acá con las cuentas es un bajón porque le va a dar mal el número, pero acá es física, de acá para allá es matemática. ¿Está bien? Bien. Entonces, nos preguntaba la altura máxima, no el tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me fijo cuánto vale I, que es la altura, cuando t vale 3 segundos. Y esto vale... Esto sería el I máximo, si quieren, o la altura máxima. Tres segundos todo al cuadrado, y esto da... menos 45 más 90 más 45, entonces me va a quedar H0 más 45. Entonces me está diciendo que la altura máxima es H0 más 45 metros. Es la altura de la montaña, de la colina, más 45 metros. Si hubieran elegido el sistema de referencia medido desde acá, me hubiera dado simplemente que la altura máxima era 45 metros. ¿Está bien? Pero están bien las dos. Bien. Entonces nos pedían la altura máxima. Bien. ¿Hasta acá está todo bien? ¿Se entendió lo que hicimos, no? Pedimos la velocidad en igual a 0, hallamos el tiempo para el que eso ocurría, y como me preguntaban la altura, ¿no? El tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima, lo único que hice fue reemplazar ese tiempo en la altura. Y me dio esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular el alcance. Que no lo pide el ejercicio, estoy haciendo como una modificación porque quiero contarles algunas palabritas raras que pueden llegar a salir en estos ejercicios. Lo de la altura máxima es lo que ya veníamos viendo, ecuación de la trayectoria, que eso tal vez no lo habíamos visto como tal, que es la de y en función de x, y el tema del alcance. Se pueden imaginar más o menos igual que es el alcance, ¿no? Capaz no lo saben describir matemáticamente, pero es hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Dónde va a tocar el piso? ¿Qué distancia en X recorre cuando toca el piso? Bien, entonces el alcance es cuánto recorre en X, digamos. La mayor, la distancia, digamos, que recorre en X. O sea, esto va a ser una cosa así, va a tocar el piso en algún momento, me está preguntando esta distancia. La distancia hasta que toca el piso. No me importa ahí mucho la altura. O sea, vamos a pedir algo sobre la altura, pero en principio no me importa. Entonces, ¿qué pedirían? ¿Qué conocen? A ver, claramente el X no lo conocen. Justamente lo que quieren hallar es esta posición en X. ¿Pero qué saben? Saben la posición en Y en ese punto. Saben que con este sistema de referencia... Voy a borrar este sistema de referencia porque no es el que usamos. Recuerden que el rojo quedó dibujado por lo que expliqué, pero no usamos este, usamos este para escribir todo. Y eso, y algo importante, pueden elegir cualquiera de los dos, pero tienen que conservar siempre el mismo. Si no es como que van midiendo las cosas de acuerdo al problema, de acuerdo a lo que les preguntan, miden de diferentes lugares y eso es una mezcla que no está bien.
eligen el que elijan y siguen todo el problema con ese, terminan con el mismo sistema de referencia que en PS. Bien. Entonces, lo que van a pedir en este caso es que, o sea, ¿qué saben ustedes de esta posición? Justamente el X de esa posición no lo conocen, es lo que quieren hallar, pero saben que la altura, conocen la altura. Entonces, en este caso el alcance, vamos a pedir que la altura sea 0. 0 metros. ¿Por qué? Porque está donde yo puse mi regla. Yo lo único que sé de este punto es que está a altura 0 y el X no lo conozco. Entonces, con esto que sí conozco, voy a ver qué tiempo me sale y lo voy a reemplazar en la fórmula de X, que es lo que me interesa. Si ustedes hubieran elegido esto, el sistema de referencia que estaba en rojo, esta posición les hubiera, ¿cuál hubiera sido? Si ustedes estaban midiendo desde acá, como dibujábamos antes. ¿Qué Negativo. tenemos que medir acá? ¿Cómo? Sería una posición negativa, un valor negativo para ahí. Exactamente, hubiera sido un valor negativo para ahí y hubiera sido menos H0. ¿Se entiende? Hubiera sido la altura de la colina, pero negativa. Por eso les digo, es como, no es tan difícil darse cuenta de eso, pero capaz no se daban cuenta, ¿sí? En este caso me queda que la altura tiene que valer 0. Entonces, calculo acá. No lo vamos a poder hacer porque justamente no conocemos ese H0. Nos falta un dato, por ejemplo, que nos diga, no sé, sabiendo que toca el piso cuando t vale 12 segundos, calculame el alcance, por ejemplo. Entonces, si quieren, hagamos así. Hagan como que les agrego ese dato que no lo teníamos hasta antes. Es sabiendo, por ejemplo, es que no sé si voy a meter la pata. Bueno, dejémoslo expresado, porque si invento algo, capaz lo invento mal y después nos da cualquier cosa. Porque esta cuadrática como que ya está definida. Creo que no habría problema, pero por las dudas dejémoslo ahí. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, reemplazo en este caso por 0, me va a quedar H0 más 30 metros sobre segundos por T. O sea que tendría que resolver esta cuadrática, que si conociéramos el H0, lo podríamos hacer. De hecho, lo podemos hacer, pero pasa que me va a quedar el H0 en el medio y me van a matar a esta altura del día si hago eso. Y nada, los voy a mezclar más de lo que los ayudo. Entonces, lo que quiero que quede claro es que ¿qué va a pasar? Yo resuelvo esta cuadrática y me va a dar un t que va a ser negativo, que lo voy a tener que tirar, porque esta cuadrática, digamos, matemáticamente seguiría para acá, y este punto no existe, no me interesa porque recién el movimiento arranca acá, y me va a dar un tiempo que lo voy a llamar t del alcance. O sea, t, el tiempo que tarda en llegar hasta acá. ¿Y qué tienen que hacer si quieren calcular el alcance? El alcance, lo que tengo que hacer es reemplazar el x cuando t vale, t de alcance sea lo que sea que valga, ahí. Me va a dar algo, un valor. Que en principio me tiene que ser, me va a dar un valor que sé que me tiene que dar más grande que 240 metros, porque se acuerdan que eso es lo que nos había dado en x cuando estaba a la misma altura. O sea, esto había recorrido 240 metros cuando estaba acá. Así que seguro es un valor mayor a 240 metros, pero bueno, como faltaría un dato, en general el dato que les puede dar, por ejemplo, este problema es decir, bueno, sabiendo que tarda 12 segundos en tocar el suelo, les está dando otro dato, les está dando justamente este t, reemplazás eso acá y ya está. Pero falta un dato, ¿sí? Falta o la altura de la colina, falta algo, ¿está bien? Pero como no, en este ejercicio no les preguntaba el alcance, es algo que yo se los agregué para contarles cómo se calcula, pero no se los preguntaba, entonces estaba mal el ejercicio. Bien, ¿se entendió? No vamos a ver más que esto hoy porque quería hacer otro ejercicio, pero no me dio el tiempo. Sí. ¿Me iban a decir algo? No, profe, yo no. Ok. Lo que les quiero recomendar, obviamente esta clase, cuando pueda, durante el día de hoy, la voy a subir. Esperen que voy a dejar de grabar. Lo que sí se tienen que acordar
es que mismo en el canal de YouTube